Perú es uno de los aliados más fuertes de los Estados Unidos en las Américas. Defiende la democracia, promoviendo empleos y luchando contra el cambio climático. Y esta cumbre ha sido un éxito gracias al gran trabajo de nuestros amigos de Perú. En nombre de todos, muchas gracias. Esta cumbre y mi viaje esta semana se ha dado en un marco de un debate más amplio sobre globalización y comercio. Como vengo diciendo, a través de las décadas, nuestra economía global integrada ha ayudado a mejorar las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo que han experimentado mejorías históricas en prosperidad, educación y salud. Y al mismo tiempo que los empleos y el capital pueden atravesar fronteras, cuando los empleados tienen menos peso en cuanto las empresas ricas y las élites globales parecen jugar con reglas diferentes, los trabajadores y comunidades sufren más y las brechas entre los ricos y los demás se amplían. Y esto puede tener ecos en nuestra política. Por eso creo firmemente que uno de nuestros principales desafíos en los próximos años, en nuestras naciones y dentro de nuestras naciones, será asegurarnos que los beneficios de la economía global se compartan entre más personas y que los impactos negativos, como la desigualdad económica, se enfrenten. Todas las naciones los enfrenten. Lo que tiene que ver con el comercio, no tenemos que darle la espalda o erigir barreras al comercio. Dada la integración entre nuestras economías y las cadenas de suministro globales, esto nos dañaría a todos. La respuesta es hacer el comercio de la manera correcta, que tenga normas de trabajo y ambientales fuertes y que enfrente la forma en que los trabajadores y el pueblo en general puedan beneficiarse en vez de sufrir por el comercio global. Este es el trabajo de la PEC. A medida que este debate avanza en los Estados Unidos, es importante recordar cuán vital es la región Asia-Pacífico para la prosperidad de los Estados Unidos. Las 21 economías de la región Asia-Pacífico aquí representadas son más de 3.000 millones de personas, una mayoría de la clase media global, 6 de los principales 10 socios comerciales de los Estados Unidos, más de la mitad de la economía global, y es la región del mundo que crece más rápido. 21 países que son una enorme oportunidad para los Estados Unidos para vender nuestros bienes y apoyar nuestros empleos. Por eso es que parte de nuestra reestructuración de nuestra política exterior a esta región consistió en aumentar nuestras exportaciones en la región en 50%. 60% de nuestras exportaciones vienen de la región. 95% de los clientes del mundo están más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Para mí ha sido una prioridad abrir nuevos mercados. En mi administración aumentamos las exportaciones de los Estados Unidos al mundo en más de 40%, a niveles sin precedentes. Y estas exportaciones apoyan más de 11 millones de empleos en Estados Unidos. Sabemos que las empresas que exportan crecen más rápido, contratan más empleados y le pagan más a sus trabajadores, más que las empresas que no exportan. Y es por eso es que nosotros hemos tenido una recuperación económica como la tuvimos y los negocios de Estados Unidos crearon más de 15 millones de empleos. Este es el progreso que queremos hacer, es lo que hemos hecho en esta cumbre. Vamos a seguir trabajando para que sea más fácil comerciar entre países, para crear más empleos. Y en los Estados Unidos estamos simplificando el proceso de aumentar los nuevos empleos, aumentando los créditos, que va a permitir establecer más empresas y también exportar para poder tener acceso al mercado mundial, aunque no puedan pagar por abogados muy costosos u oficinas en el exterior. Aquí estuvimos de acuerdo en aumentar los esfuerzos para luchar en contra de la corrupción, sobre todo el soborno que enriquece a las élites en expensas de las personas, y también facilitar el comercio de servicios. También hablamos del exceso de capacidad que existe en ciertos sectores como el acero, el aluminio, que distorsiona el mercado y que daña a las empresas y a los trabajadores, inclusive en los Estados Unidos. Y aunque no podamos proteger y establecer medidas de protección, nosotros siempre estuvimos atacando las prácticas de comercio
desiguales y presentamos casos en la OIT en contra de estas prácticas y tuvimos muy buenos resultados en el cumplimiento de las leyes comerciales, que es parte de este proceso. Yo siempre estuve muy claro que el exceso de capacidad no es el resultado de fuerzas de mercado, sino de decisiones gubernamentales y que tienen que ser corregidas. Y aquí en APEC se están tomando decisiones, lo mismo que estamos hablando, lo que hablamos en el G20 en Hangzhou. Con respecto a la economía digital, nosotros respaldamos las medidas que se pueden tomar y también hablamos de la importancia de mantener un moratorio de los aranceles aduaneros en cuanto a los bienes digitales y la innovación, y también hablamos de las amenazas cibernéticas, porque hay 21 economías de la PEC que no pueden ni conducir ni respaldar ningún tipo de robo de propiedad intelectual y también secretos empresariales. También nos adelantamos para que nuestras economías sean más inclusivas, y un tema especial es asegurarnos que las mujeres también tienen acceso justo al crecimiento económico, ampliando la educación, acceso a carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ayudando a que las mujeres tengan más empresas, que tengan acceso a la financiación e integrar sus empresas a la cadena de abastecimiento mundiales. Si las mujeres participasen en el mercado laboral, podría agregar 28 billones de dólares a la economía mundial. Estamos hablando de 28 billones de dólares. Cuando las mujeres son más prósperas, las familias, las comunidades, los países también son más prósperos. La reunión que tuve ayer con mis colegas del TPP, reafirmamos nuestro compromiso al acuerdo con altos niveles para proteger los trabajadores, el medio ambiente, propiedad intelectual, derechos humanos, y nuestros socios aclararon muy bien que quieren seguir adelante con el TPP. Preferentemente les gustaría seguir con los Estados Unidos. En realidad, muchos países empezaron a ratificar el TPP y al mismo tiempo también se está hablando de acuerdos comerciales no tan ambiciosos, con menos protección para los trabajadores, con menos protección del medio ambiente, y ese tipo de acuerdos obviamente excluiría a los trabajadores de los Estados Unidos, a las empresas y acceso a esos mercados. Así que por todas esas razones creo que el TPP es un punto positivo para la economía de los Estados Unidos, para el mercado laboral, para los trabajadores, y si no lo hiciéramos, se socavaría la posición en la región y también reduciría nuestra habilidad de establecer estas redes comerciales. Finalmente, nuestra cooperación con el AP, hablamos sobre cómo luchar en contra de los cambios climáticos, hablamos sobre el Acuerdo de París, las limitaciones de las emisiones de aviación y también disminuyendo los HFC, y también se habló sobre reducir los subsidios a los combustibles fósiles y redoblando la generación de energía renovable. Así que aquí, cuando termino mi gobierno, estoy muy orgulloso de los avances que hemos realizado. Por supuesto, siempre queda trabajo por realizar, y teniendo en cuenta la seguridad, la prosperidad que estamos buscando para los Estados Unidos y nuestros aliados y nuestros socios. Estoy confiado que Estados Unidos va a seguir jugando un papel importante para crear y mantener un liderazgo en Asia-Pacífico. Así que sin más, les doy a ustedes la palabra si tienen algún tipo de preguntas. De AP. Muchas gracias, señor presidente. Usted le dijo a los jefes del mundo que Trump va a gobernar de forma diferente a su campaña. ¿Cómo puede usted estar seguro, viendo que el grupo de personas que seleccionó para seguridad nacional y fuerzas del orden respaldan las mismas visiones que él tenía? Y de acuerdo con la reunión que usted tuvo con el presidente Putin hoy, debatió con él su
supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y ¿ustedes creen que esta participación, supuesta participación, va a ser lo normal a futuro en las elecciones? Bueno, lo que yo le dije a los jefes mundiales es lo mismo que dije en muchas conferencias de prensa, que es el presidente electo ahora tiene que organizar su equipo y presentar formas de cómo va a gobernar. No ha tenido la oportunidad de hacerlo todavía, así que la gente debería esperar, tomarse un tiempo y ver cuántos propuestas de políticas una vez que está en la Casa Blanca y cuánto de esto se coincide con la retórica de la campaña. Lo que quiero decir es que no se puede suponer que el lenguaje que se usó a la campaña se va a ver reflejado en la legislación gubernamental, reglamentaciones y política exterior. Nuevamente, no puedo estar seguro de nada. Creo que, como todos, tenemos que esperar. Pero, como lo dije antes, una vez que uno está en la oficina oval, una vez que comienza a interactuar con líderes mundiales, cuando ve la complejidad de los temas, eso de alguna manera modifica o le da forma a su pensamiento, porque se reconoce la responsabilidad solemne, no solamente al pueblo estadounidense, sino también a la responsabilidad que tiene Estados Unidos como el país más grande y poderoso del mundo. Y no puedo garantizar que el presidente electo no vaya a continuar con algunas de las posiciones que ha tomado. Lo que puedo garantizar es que la realidad va a forzarlo a adaptar de cómo se enfocan algunos de estos temas. Eso es la forma en que funciona esta oficina. Y lo dije antes, si estos temas fuesen fáciles, si asegurar la prosperidad, los trabajos, la seguridad, buenas relaciones con otros países, si todo eso fuese simple, entonces ya se hubiese hecho. Todos los presidentes anteriores lo hubiesen hecho. Yo sé bastante de historias presidenciales, analicé mis 43 predecesores y creo que para todos ellos, inclusive los mejores, tuvieron que enfrentar realidades que no esperaba. Y eso es lo bueno, y eso es importante. Con respecto al presidente Putin, no tuve una reunión, hablamos brevemente cuando entre sesiones. La conversación que tuve con él fue congruente con las conversaciones que tuve con él en los meses anteriores, indicándole que estamos profundamente preocupados con el caos y el derramamiento de sangre y los ataques de Assad y los militares rusos en contra de la población de Alepo y la necesidad de que logremos a un cese de fuego humanitario primero para poder tener una transición política de algún tipo, y también hablamos de Ucrania y también el tema de Minsk. Le insté a que les instrujera a sus negociadores a trabajar con Francia, con Alemania, con Ucrania, para ver si nosotros podemos hacerlo antes de que se termine mi gobierno. Generalmente lo que sucede fue una conversación muy franca, muy cortés, pero demostrando las diferencias que existen entre nosotros dos en cuanto a política. El tema de las elecciones no se trató porque eso está en el pasado. Y en esta pequeña reunión me concentré en el futuro. Ya le había dicho muy claramente a él las preocupaciones
que teníamos con respecto a ataques cibernéticos en general, así como algunas preocupaciones que teníamos en cuanto de los ataques en la zona. No creo que esto vaya a ser la norma, pero como dije antes, no se relaciona tanto con mala información o propaganda que se da a conocer por un partido, pero la preocupación en general es que la mala información proveniente de diferentes fuentes nacionales, extranjeras, en los medios sociales, que hace muy difícil que los votantes puedan discernir entre la verdad y lo que no es verdad. Entonces, les explico de esta manera. Si nosotros tuviésemos una prensa responsable y una cultura cívica y unos ciudadanos que participan en las decisiones políticas, el tratar de meterse en nuestras elecciones no tendría mucho sentido. Ahora, si en términos generales tenemos elecciones que no se concentran en temas, sino que están rodeadas de información falsa, noticias falsas, son distracciones, entonces el tema no es lo que va a pasar que venga de afuera, sino el tema es qué es lo que nosotros hacemos desde el interior. Lo bueno es que es sobre lo que tenemos control. Governor Harris. Señor presidente, muchas gracias por tener esta conferencia de prensa. Si usted tuviera hoteles, otras empresas en todo el mundo antes de convertirse en presidente, ¿usted hubiese pensado que tenía que venderlos y tal vez colocar el dinero en un fideicomiso? ¿O es bueno que el presidente de los Estados Unidos esté vulnerable a las decisiones políticas de los líderes políticos o decisiones que él toma como presidente en cuanto a relaciones exteriores? Y brevemente, ¿cuál es su queja en cuanto, por ejemplo, los problemas que ha tenido el DNC y los ataques cibernéticos? ¿Usted pensó en despedir al almirante Roger? Bueno, estas son preguntas retóricas en realidad. En vez de comentar en temas hipotéticos, le voy a decir lo que yo hice. Obviamente, mis bienes eran bastante menos que lo que han tenido otros presidentes o presidente electo, pero nosotros decidimos liquidar bienes que podrían generar preguntas sobre cómo esto podría influir en la política. O sea que básicamente colocamos todo en bonos del Tesoro. El rendimiento no ha sido muy grande en los últimos años, como ustedes saben, solamente para simplificar mi vida. O sea, no me tenía que preocupar entonces de las complejidades y las decisiones que yo pueda tomar podrían de alguna manera totalmente inadvertida afectar esto. Entonces esto es congruente con el enfoque que hemos tenido durante todo mi gobierno, que es no solamente cumplir con la letra de la ley, sino ir mucho más allá, es decir, cumplir con el espíritu de la ley. No solamente para mí, sino también para la gente que trabaja conmigo en la Casa Blanca, en puestos de liderazgo. Hemos establecido normas, reglas, libros de reglas para estar bien alejados de la línea. Muy al comienzo de mi gobierno había preguntas sobre ¿podría una persona de mi gobierno ir a esta conferencia? ¿O por qué pasaba con este regalo que habíamos recibido? Entonces, creo que fue nuestro primer abogado que fue el responsable de establecer estas pautas, estas reglas de la Casa Blanca que decían, sí, parece
que fuera divertido, entonces no lo puede hacer. Esta es la prueba. Si es divertido, no lo puede hacer. Si es algo que usted tal vez pueda divertirse o lo disfrute, no lo puede aceptar. Y como consecuencia de esto, y voy a tocar madera, porque nos quedan 2 meses, estoy muy orgulloso del hecho que en 8 años no hemos tenido el tipo de escándalos que había afectado a otros gobiernos. Cuando me reuní con el presidente electo, le sugerí que el tener un abogado de la Casa Blanca que le pudiera dar guías y reglas específicas le beneficiaría a él y a su equipo porque eliminaría muchas ambigüedades. Y creo que, por supuesto, es su decisión tomar decisión de cómo tomar este tema. Yo sé lo que funcionó para nosotros y creo que le vino muy bien al pueblo estadounidense. Y como había dicho una promesa al pueblo estadounidense, que no iba a caer en los hábitos que se veían normalmente en Washington, que yo quería una política nueva. Esta fue un indicador y después de 8 años le puedo decir al pueblo americano directamente, cumplí con esto. Ahora, con respecto a cibernéticos, a DNC, el almirante Rogers es un gran patriota, sirvió muy bien a nuestro país en diferentes cargos. No comento en temas personales en este tipo de situaciones. Lo que puedo decir de forma general es que nosotros en los últimos años hemos dedicado mucho tiempo a ver cómo podemos organizar nuestros esfuerzos cibernéticos para mantenernos al ritmo de los cambios del ambiente. Y cada vez más infraestructura crítica o datos gubernamentales, sistemas financieros son vulnerables de ser atacados. Hay actores gubernamentales y no gubernamentales que cada vez mejoran sus acciones, se desarrolla cada vez más rápido y es inevitable que vamos a tener que modernizar y actualizar no solamente las herramientas que utilizamos para defender esos tipos de bienes y al pueblo estadounidense, sino que también cómo lo organizamos. Es verdad que estamos explorando una gama de opciones para ver cómo podemos organizar la misión que existe en este momento. Jensen. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Al comienzo de este año, el expresidente G.W. Bush dijo que él era el último presidente republicano. Ahora la Casa Blanca está en manos de los republicanos, la Cámara Alta, la Cámara Baja, los gobernadores. ¿Usted se preocupa que pueda ser el último presidente demócrata por un tiempo? Y hablando de su predecesor, él ofreció ninguna crítica pública durante su gobierno. ¿Usted también se va a evitar hacer comentarios del presidente Trump, aunque él trata de desarmar mucho de lo que usted ha logrado? No me preocupa en ser el último presidente demócrata, no, ni siquiera por un tiempo. Y lo digo no para ser simpático, porque en realidad la nominada del Partido Demócrata ganó el voto popular. Esta fue una carrera sumamente competitiva. Yo creo que en el futuro va a ser exactamente igual. Y obviamente creo que es verdad que la política en los Estados Unidos cualquiera puede tomar el control de esto. Digamos, tenemos partidos demócratas. Ambos partidos están cambiando, aunque los resultados de estas elecciones se relacionaba con las características de los candidatos, en especial no se va a duplicar en cada una de las elecciones posteriores. Los demócratas tienen que hacer autoanálisis de cómo podemos asegurarnos que el mensaje que nosotros tenemos sea recibido de forma eficaz y que traiga como resultado el ganar elecciones.
Esto es algo en lo que yo estuve bregando todo mi gobierno. Cuando ustedes ven las propuestas que yo presenté, han recibido el apoyo de la mayoría. La mayoría cree en un salario más alto, en seguridad para las armas. Todos quieren tener una mejor infraestructura, más puestos laborales. La mayoría cree en que las personas no tienen por qué declarar bancarrota cuando se enferman. O sea, todos los componentes del Obamacare. Creo que hubo una encuesta Gallup después de las elecciones que demostró que el público en general le da mejor apoyo a los demócratas que a los republicanos. Y la tasa mía de aprobación es bastante altas. Y básicamente lo que se vio durante estos 8 años es que eso no siempre se traduce en que las mayorías a nivel estatal o federal lo apoyen. Ahora, algo de esto se relaciona con la naturaleza de nuestro sistema de geografía, siempre y cuando que Wyoming tiene la misma cantidad de senadores de California, obviamente va a haber una mayoría republicana con respecto a algunas carreras. Ahora, si los votantes demócratas están reunidos en ciertas ciudades y los republicanos están esparcidos por todo el país, les da una ventaja cuando estamos hablando de campañas para el Congreso. Algo es mala suerte política. Por ejemplo, yo entré cuando la economía estaba en una muy mala posición y si bien tomamos medidas para mejorar, sin embargo, después de 2 años de mi gobierno, la gente no sintió la mejoría y, por supuesto, perdimos bancas en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en los gobernadores también, y ahí es donde se hizo el censo, donde se establecen los nuevos se establecen los nuevos distritos y se usó el gerrymandering por parte de los republicanos. Y hubo más votos para los congresistas demócratas que republicanos, pero terminaron siendo una mayoría republicana en el Congreso comparada con los demócratas. Sin embargo, no se pueden dar excusas con respecto a las reglas, porque esa es la forma en que se funciona, pero tenemos que mejorar. Y para mejorar esto, lo que tenemos que hacer es trabajar desde la base, no en ciertos territorios, trabajar en lugares donde tal vez no podamos ganar ahora, pero tenemos que construir nuevos talentos, tenemos que convencer con nuevos argumentos. Tenemos que hablar de las cosas que realmente le interesa a la gente y evitar las distracciones que llenan las cuentas de Twitter. Y si lo hacemos así, yo creo que vamos a volver a estar en una buena posición, digamos así. Yo no creo que tengamos que hacer una remodelación de todo el sistema. Lo que tenemos que hacer es tener una mejor organización, tener una forma más inteligente de entregar este mensaje. Y el mensaje que sí tengo para los demócratas es que una estrategia que va a buscar solamente ciertos distritos y grupos específicos en una coalición democrática le puede permitir ganar elecciones, pero no le va a permitir ganar el mandato que necesita. Pero cuanto más podamos hablar de los puntos que tenemos en común como nación, hablar de los valores, de la visión
que se aplica a todos, pero no a cada uno de los grupos. Y yo creo que esa es la razón por la cual yo pude ser elegido 2 veces, porque siempre traté de asegurarme que en mis propuestas y en el mensaje siempre tenía en cuenta a todos. ¿Había una segunda parte a su pregunta? Sí. Mire, lo dije antes, el presidente Bush fue sumamente amable conmigo cuando yo tomé posesión. Mi intención es, obviamente, en los próximos 2 meses terminar con mi trabajo y después de eso llevar a Michelle de vacaciones, descansar, pasar algún tiempo con mis niñas, escribir, pensar. Entonces, yo quiero respetar el cargo y darle al presidente electo una oportunidad de presentar su plataforma, sus argumentos, sin que nadie le esté haciendo comentarios constantemente. Como un ciudadano estadounidense que ama a su país, si hay temas que no que se relaciona con una propuesta legislativa o con una batalla específica, sino que se relaciona con temas de valor y de ideales. Y si yo creo que es necesario o útil que yo defienda esas ideas, entonces voy a examinar cuando llegue el momento. Pero lo que sí sé es que tengo que llevar a Michelle de vacaciones. Juliet Apron. Sí, gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta lo que usted dijo sobre las grandes diferencias que existen entre usted y el presidente Punte sobre el futuro de Siria, ¿nos puede hablar un poquito sobre qué es lo que cree usted que va a pasar al futuro en los próximos 2 meses y en el gobierno de Trump? Y si usted tiene algún tipo de preocupación a que si elimina el Estado Islámico en Siria y en el oeste de Irak, le ha permitido el ISIS estar en Alepo, y usted cree que los Estados Unidos ha cumplido con su responsabilidad de protegerlos. Y con respecto a terminar su trabajo que acaba de mencionar, la última semana usted ejerció su autoridad en diferentes temas sobre gas, petróleo, tierras, y los republicanos dicen que usted no debería establecer nuevas reglas porque usted ha cerrado muchas puertas y ellos los van a abrir cuando estén a cargo del gobierno y de las cámaras. ¿Qué puede decir con respecto a esto? Su segunda parte de su pregunta son los mismos republicanos que sugirieron que no necesitaban confirmar a un juez de la Corte Suprema cuando faltaban 9 meses para terminar mi mandato. Hasta creo que el enfoque parece ser que 2 días después de mi reelección debería detenerme. No creo que eso es lo que dice la Constitución. Las reglamentaciones que hemos emitido son las que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Han sido sujetas a comentarios y notificaciones públicas. Todos saben exactamente que existen, no es que hayamos estado sorprendiendo a nadie con esto. Fueron bien analizadas, es lo correcto, es parte de mi tarea en cuanto a terminar mi trabajo, y yo reconozco que cuando el nuevo gobierno se haga cargo y venga un nuevo Congreso, van a tener la opción de tratar de deshacer algunas reglas y reglamentaciones que hemos emitido, y eso es su prerrogativa, es parte de cómo funciona la democracia. Pero yo considero que eso era lo correcto y lo hice. Con respecto a Siria, como dije, creo que aún en este viaje y en otra conferencia de prensa,
No soy optimista con respecto a un futuro cercano en Siria. Una vez que Rusia e Irán tomaron la decisión de respaldar a Assad en una campaña aérea brutal, esencialmente una pacificación de Alepo, sin tener en cuenta la posibilidad de víctimas civiles, niños asesinados, o hospitales o escuelas destruidas, niños heridos. Entonces fue muy duro ver una forma en que una oposición capacitada y moderada podría mantener su posición durante mucho tiempo. Y el tema que obviamente debatí durante muchísimos 5 años es cuál sería la participación de Estados Unidos, cuáles son las restricciones políticas, cuáles son las responsabilidades. Estos siguen estando, pero no teníamos una base legal para intervención militar, que hubiese sido un error estratégico, porque teníamos que hacer trabajos en Irak, la campaña en contra del ISIS y las operaciones que seguían en Afganistán, y que hemos trabajado para poder tener una transición pacífica que podría aliviar el sufrimiento y brindar acceso humanitario. Y vamos a seguir haciendo ese trabajo hasta el último día que yo y John Kerry tengamos la autoridad de hablar por el gobierno de los Estados Unidos. Pero por último, se necesitan 2, 4 u 8 personas para trabajar juntas, pero no tenemos el interés o el trabajo de esas partes que están apoyando a Assad, y él se ha envalentonado con esto. Es una persona que ha decidido destruir su país, convertirlo en escombros, su población esparcida o muerta, que valía la pena para mantenerse en el poder, cuando tuvo la opción de pacíficamente hacer una transición que podría haber mantenido al país intacto. Esa es su mentalidad. No es la mentalidad que nosotros apoyamos. Es una mentalidad que apoyan los iraníes y los rusos. Pero en este momento vamos a necesitar tener un cambio en cómo abordar todas las partes involucradas a esa situación. El atacar al Estado Islámico se puede mantener. Es indudable que van a seguir siendo fuerzas extremas cerca de Siria, porque el caos va a perdurar durante un tiempo. Va a haber elementos en Irak, como ha habido elementos en Afganistán, aunque después que erradicamos a Talibán y después de haber asesinado a Bin Laden. Sin embargo, creo que podemos reducir eficazmente el riesgo y tomar sus operadores externos, quitarlos del campo. Pero lo que más me preocupa es asegurarme que, aunque hagamos eso, la política de los Estados Unidos, las declaraciones de los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos no radicalizan aún más los musulmanes en todo el mundo, o alinea o de alguna manera afecta negativamente a los musulmanes que viven en Europa o en los Estados Unidos de forma pacífica. Y eso creo que es importante que tengamos que entender. Esos son nuestros aliados claves en esta lucha. Mike Amoley.
Sí, gracias, señor presidente. Este último viaje de su presidencia obviamente estaba en un marco diferente a lo que usted tenía. Hay una transición diferente a la que usted pensó, pero usted refleja más sobre los poderes y las influencias de la presidencia en el mundo para poder tal vez ofrecerle asesoría a al presidente electo. Y usted muchas veces habló sobre su campaña de esta fiebre que ha consumido al Partido Republicano y la estrategia que ha utilizado, sobre todo en lugares donde podría haber habido un punto común entre ambos partidos. Y ¿cuáles son las técnicas que utilizaron los republicanos y cuál sería la asesoría que usted le daría a los candidatos demócratas en la Cámara Baja? Bueno, voy a contestarle de atrás para adelante. Creo que Nancy Pelosi es una líder excelente, súper destacada. Mucho de lo que logramos se logró por su inteligencia, por su tenacidad, por su habilidad legislativa. Y generalmente no me entrometo en los votos del partido, y menos cuando estoy saliendo. No debería entrometerme ahora. Pero no tengo palabras para alabar a Nancy Pelosi. Ella combina valores progresistas sólidos con una habilidad política extraordinaria. Y ella hace trabajos que son muy duros, no fáciles. Toma decisiones que no son populares para la gente que la votó, pero ella lo hace porque es lo justo, lo que hay que hacer. Realmente hay que respetarla. Con respecto a demócratas y republicanos y cómo los demócratas tenían que enfrentar este nuevo gobierno, hay que escucharlos. No hay que hacer lo que dijo Mitch McConnell cuando me eligieron a mí, y él dijo, nuestro objetivo principal es no cooperar con él en nada. Entre casi en una depresión, siempre y cuando vamos a ganar bancas dentro de 2 años y luego poder vencerlo. Bueno, el pueblo americano no nos mandó a Washington para eso, no nos mandó para jugar esos juegos. No, eso no es mi asesoría o mi consejo a los demócratas. Es defienda lo que es justo y lo que usted cree que es justo. Luche por sus principios, aunque sea una lucha dura. Si hay temas donde el nuevo gobierno está haciendo algo que va a beneficiar al pueblo estadounidense, trabajen juntos. Si usted cree que va a ser un problema, entonces dígalo y arguméntelo. El punto clave es qué es lo que beneficia al pueblo estadounidense. Ya, para mí ha funcionado. Quiere decir que después de 8 años puedo mirarlos a la cara y decirles, dije e hice lo que creí que era justo. No quiere decir que no haya cometido errores. Lo que hay que hacer es que yo cumplí con el juramento y con el compromiso que tuve con el pueblo. Con respecto a reflexionar sobre la presidencia y analizar mi presidencia mientras yo viajaba, yo creo que la mejor reflexión y el mejor consejo que le doy al presidente que va a tomar posesión es que los Estados Unidos es realmente una nación indispensable en el orden mundial. Y lo digo como alguien que ha hecho todo lo posible para expresar el respeto para todos los países, sus pueblos, y reconocer constantemente que muchos de los desafíos que enfrentamos no son desafíos que podamos resolverlos solos.
Lo que también sé es que el marco base del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la Guerra Fría tenían ideas y principios que han funcionado para la mayoría de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La noción de democracia, el Estado de Derecho, una prensa libre, un poder judicial independiente, mercados abiertos, un Estado social que modere algunos de las dificultades que se pueden generar con el capitalismo. Hablar sobre derechos humanos, invertir en desarrollo de salud, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Trabajar con instituciones multilaterales como Naciones Unidas, asegurarnos que estamos cumpliendo con las normas internacionales, las reglas internacionales. Eso es lo que ha generado el mundo moderno. A veces nosotros mismos no hemos cumplido con alguna de esas normas de la manera que deberíamos haberlo y nos han acusado de hipocresía. Aquí en América Latina los países han sentido que no les hemos faltado el respeto. A veces tenían razón para pensarlo así. A veces no hemos cumplido con esos valores en nuestro propio país y no hemos cumplido con nuestros ideales del todo. Pero básicamente esa estructura básica es la razón por la cual el mundo es más seguro, más rico y sí, mejor educado, menos violento, más tolerante de lo que era hace 50 años. Y eso requiere el trabajo constante, no sucede inmediatamente. Hablé de esto en Europa, cuando hay a veces una oposición a este nuevo orden. Por ejemplo, veamos a Europa. Antes de ese orden, tuvimos 2 guerras mundiales en cuestión de 30 años. En la segunda murieron 60 millones, no medio millón, no 1 millón, 60 millones de personas, continente básicamente en escombros. En lugares como Asia-Pacífico, antes de la existencia de ese orden, se veía hambrunas de millones de personas. No solamente preocupación por salarios bajos. La gente moría por falta de alimentos o agua potable o morían de cólera o enfermedades simples, no sé, porque no existiera penicilina. Entonces, lo que yo diría es que todos compartimos la responsabilidad para mejorar ese orden, asegurarnos que sea más inclusivo y dar esperanza, prosperidad para diferentes lugares del mundo. Todos tenemos responsabilidades, todas las naciones tienen responsabilidades. Tienen que respetar la dignidad y el valor de sus ciudadanos y Estados Unidos no puede hacer todo por los demás. Hay límites a cuánto podemos trabajar con otros países si están decididos a oprimir a su población, a no darle educación a sus niñas o sacar dinero y mandarlo a los bancos suizos porque son corruptos. O sea, no podemos abordar todos estos temas, pero el presidente estadounidense y Estados Unidos, si nosotros no estamos del lado de lo que es correcto, si no argumentamos y si no defendemos eso, aunque no podamos lograr esto 100% en todos lados, entonces va a colapsar y no hay nadie que vaya a llenar ese vacío. En realidad no hay.
Hay otros países muy importantes, como China, donde si no fuera por la cooperación de China, no podríamos haber terminado con el Acuerdo de París. Pero China no es el país que fue a organizar 200 países para que firmaran el Acuerdo de París, o organizar el documento, o establecer el marco, las políticas. Rusia es un poder militar significativo, pero en este momento no se preocupan de cómo reconstruir Haití después del huracán. Nosotros sí. Y lo dije antes, esa es una carga de la que tenemos que enorgullecernos, y espero que no solamente que el próximo presidente de los Estados Unidos, sino que todos los que vengan después entiendan que no es solamente una carga, sino que es un honor, un privilegio. Y si ustedes tienen una oportunidad de hacerlo bien, entonces debería aprovechar esa oportunidad. Muchísimas gracias.